chicos, los veo. De hecho, ustedes tienen que estar a las 9, hasta que ingresen va a ser 9:20, 9:20, 9:25 comenzamos el examen. ¿Sí? No lleguen en cuentagotas, porque yo lo normalmente que hago es hacerlos esperar afuera y entran por orden de lista. ¿Sí? O bien entran por A, B, C, D, E, o bien entra uno delante, uno detrás, uno delante, uno detrás, uno delante, uno detrás y así mezclados. ¿Sí? Una vez que ya están aquí adentro, ya nadie más entra. Entonces no se atrasen. Las personas que viven lejos tienen que prever esa situación, las personas que tengan algún conocimiento, alguna actividad ese día, pues tenenla, es parcial, entonces tienen tiempo para prever esa situación, ¿no? Ustedes están faltando 2 semanas para su parcial. Los exámenes del grupo A y el grupo B no son los mismos, ni se ocupen en preguntar qué ha entrado, porque entran otras cosas. No se olviden siempre traer ese día su marcadorcito, alistarse una calculadorita de suma resta común y corriente, eso lo tienen que tener. No se permiten los celulares, no se permite prestarse calculadoras, menos si son científicas, porque sabemos que se puede escribir ahí y sabemos que los resultados muchos meses se mandan, ¿no? 14 igual C, 15 igual D. Bueno, entonces eso no hay prestar de calculadoras, ¿ya? Entonces, no hay prestar de calculadoras. Tráiganse sus calculadoras y si no traen, pues van a tener que hacerlo manualmente, ¿no? Si hay algún ejercicio que tengan que hacer, lo hacen en el reverso de la hoja. No se permite sacar hojas, ¿verdad? Los que tienen celulares con audífonos inalámbricos, ni los traigan, cabellos recogidos, no se escriban en las palmas, no se escriban en los bolígrafos, no escriban detrás de las etiquetas, ¿no? Todas las formas habidas y por haber, no las hagan. Ocúpense de su examen, estudien, tienen harto tiempo todavía. Recuerden que este viernes, o sea, con ustedes el día martes tienen su evaluación. Estudien, tómenlo como una previa a su parcial. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, para poder hacer recomendaciones, comenzaremos con estas corrientes. ¿Ya? Las corrientes de diadinámicas, ¿han manejado esto ustedes? ¿Esto se ha manejado, verdad? Muy bien. ¿Les han explicado un poquito de cuáles son los efectos de cada modulación? ¿Quién no ha manejado diadinámicas? No haya visto. Uy, el 50% no ha visto. Ya, esa es una cantidad importante, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Entonces vamos a ver que las corrientes diadinámicas también son llamadas corrientes de Bernard. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bernard es un odontólogo que prácticamente, debido a sus necesidades, ha empezado a diseñar unas corrientes que son derivadas de las corrientes de pulso rectangular. ¿Sí? Entonces, este señor, como odontólogo, realizaba maniobras un tanto invasivas, como son las extracciones del tercer molar, etc. Y generaba muchas veces neuralgias del trigémino. Entonces, sus pacientes padecían de dolores. Entonces, él, en su necesidad, ha empezado a diseñar unas corrientes que sean analgésicas. Entonces, desde su esencia, las corrientes diadinámicas han sido diseñadas con el fin de calmar el dolor para el tratamiento de neuropatías. ¿Sí? Recuerden ustedes que la fisioterapia ha sido iniciada muchas de sus formas de trabajo por otras profesiones, ¿verdad? La primera profesión, ¿cuál ha sido? ¿Quién empezó a hacer fisioterapia? ¿Saben ustedes? Enfermería, perfecto, sí, enfermería. ¿Saben en qué momento de la historia de la humanidad? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? En la Segunda Guerra Mundial había personas que han quedado con rigidez, han quedado con problemas articulares posguerra. Entonces no había quien los movilice, había pacientes que estaban postrados durante días en las camas, ¿no? Entonces no había quien los pueda movilizar porque ellos se les dejaba de hacer. Entonces eso hacían las enfermeras, ¿ya? Y a partir de ello han empezado a nacer la necesidad de una persona que se haga cargo del cuidado físico. Entonces ahí nace la fisioterapia. Ahí ha nacido la fisioterapia, ¿no? Esas personas tenían otra profesión, pero han empezado a hacer lo que nosotros hasta hace un tiempo hacíamos. Si ustedes han visto en algunos hospitales, la fisioterapia se restringe simplemente a ir,
donde un paciente a piso y lo voltea, ¿no? Pues nos decían antes, hay que ir a voltear las hamburguesas, ¿no? Subíamos al piso y ¡plac! Volvíamos a las 11 de la mañana y ¡plac! Al otro lado. Y ese era el trabajo de la fisioterapia, ir y volteábamos de un lado a otro lado. O íbamos y vendábamos, desvendábamos, vendábamos, desvendábamos. Ese era el trabajo del fisioterapeuta. Hoy en día eso ha cambiado. ¿Sí? Y también se entiende por qué la fisioterapia ha nacido, digamos, con una afinidad hacia el sexo femenino, porque eran las enfermedades que hacía. ¿No ven? ¿Se han dado cuenta ustedes que ahora, si hablamos de porcentaje de hombre-mujer, en cuanto a cantidad en este ambiente, ¿cuánto será? Entre sexo masculino y sexo femenino. ¿50-50? Sí, ¿verdad? 50-50, ¿no? Pues en mis tiempos, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo 10 añitos, no, unos 15 años, éramos más de unos 15 años, 15, 16 años, la relación era bastante notoria, que el 20% de varones, 80% de mujeres. ¿No? Porque te decían antes, ¿no? ¿Qué hace fisioterapia? Son de mujeres, así decían, ¿no? Como las ingenierías, ¿no? ¿Qué hace la ingeniería? Pues de los hombres, pasar botas, ¿no? Antes era así. Era así, ¿no? ¿Dónde está el colegio militar? Pues es de hombres. Hoy en día ya no es así, ¿no? Igualmente era la fisioterapia. En mi curso nosotros éramos 4 varones, el resto eran 50 mujeres, más o menos. ¿Sí? Era así. Era así. Pero se entiende por qué. Porque ha nacido de esencia, ¿no? Debía nacer. Pues en ese tiempo también este señor Bernard no había fisioterapia. Entonces él ha empezado a diseñar sus corrientes con un fin que era calmar el dolor de sus pacientes que él mismo producía. ¿Sí? Hasta el día de hoy las corrientes de Bernard se siguen utilizando, corrientes biodinámicas, se sigue utilizando para el tratamiento de neuropatías, ¿no? Son una de las mejores corrientes que les van a servir a ustedes para ese tipo de trastornos. Puede ser por hiperpatías o por hipopatías neuropáticas. ¿Sí? Va a ser distinto. Bueno, entonces en corrientes biodinámicas, chicos, siempre vamos a tener este concepto, que dice que son corrientes que trabajan con baja frecuencia, que está entre los 50 o 100 hercios. ¿Sí? Son dos primeras modulaciones, vamos a decirles A y B, son dos primeras corrientes, que a partir de estas dos de esencia van a nacer 3 siguientes, que van a ser la mezcla o combinación de estas dos primeras. ¿Ya? Y vamos a ver que los efectos no son los mismos. ¿Ven? Veamos la primera modulación, bueno, en este caso la modulación MF, no es la primera, es la modulación MF. ¿Por qué estoy comenzando con esta? Porque es la más fácil de comprender. ¿Sí? Nosotros estamos viendo este esquema que representa básicamente la red urbana, es como aquel enchufe que está allá, ¿sí? Donde tienen dos puntos de contacto, ¿verdad? Ahí la corriente que se va a emitir a través de estos dos puntos de contacto siempre va a ser una corriente bifásica sinusoidal, ¿no? Es la corriente de la red urbana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las corrientes diadinámicas? Este señor Bernard lo que ha hecho es suministrar a la red urbana un pequeño dispositivo que se conoce como rectificador. ¿Sí? Ha utilizado dos tipos de rectificadores, un rectificador de media onda y un rectificador de onda completa. En el caso del rectificador de media onda, ¿qué es lo que pasaba? Este rectificador básicamente lo que hacía era anular una de las fases de la corriente bifásica de origen. Este es, por ejemplo, una corriente bifásica, ¿verdad? Con dos fases. Entonces este rectificador de media onda lo que hacía era anular una de las fases y obtenía una corriente, que era esta. A esta forma de corriente ya se la podía analizar y se podía observar que era una corriente de tipo monofásica, de pulso sinusoidal, ¿sí? Que presentaba pulsos y presentaba intervalos, pero era monofásica. A esa se le ha dado un nombre, monofásica fija, ¿sí? Es el denominativo que se le da.
Esa es una. ¿Ya? Pero también se ha utilizado otro tipo de rectificador, ¿sí?, que ya no anulaba una de las fases de la corriente alterna, sino que simplemente invertía a la fase. ¿Sí? Vale decir que si yo tenía, por ejemplo, aquí una corriente bifásica de la red urbana, donde tenía positivo y negativo, ¿sí?, a través de un rectificador, ¿sí?, lo que se hacía era invertir una de las fases. Esta fase que era negativa aparecía como positiva. Esta negativa aparecía como positiva. Y teníamos esta corriente. ¿Sí? Entonces, esa era la forma de obtención de una modulación que la han llamado difásica. Lo interesante de esta forma de obtención es que en la modalidad difásica las dos fases se mantenían constantes, solamente que se invertían. Nada más, no se anulaba nada. ¿Sí? Y a esa se le daba el nombre de modulación 1. Bueno, entonces esas son las dos primeras modulaciones con las cuales nace la diadinámica. ¿Ah? Ahora, si analizamos ya una por una, ¿sí?, vamos a ver que las características son interesantes. Por ejemplo, en el caso de la difásica fija o modalidad 1, ¿qué es lo que tenemos? Hemos dicho que esta se obtenía a través de un rectificador de onda completa, ¿verdad? Este es a través de un rectificador de onda completa. Fíjense qué es lo que pasa. Esta corriente presenta pulsos de duración de 10 milisegundos, que lo tienen allá, ¿sí? 10 milisegundos. ¿Sí? Ese hecho de tener un pulso de 10 milisegundos le va a dar una frecuencia. Si nosotros hacemos la operación de tiempo de flujo de corriente entre la duración de pulso, nos va a dar 100 Hz, ¿verdad? Porque 1000 milisegundos entre 10 es 100. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan cómo sacamos la frecuencia, no? Sí, sumando el tiempo de pulso y la pausa, ¿no? pausa. Aquí no tenemos pausa, ¿o no? Sí, no tenemos. No tenemos pausa, pero sí tenemos Los 10 milisegundos del impulso. duración de pulso. ¿No ven? Este pulso, por si acaso, es la duración que hay aquí. Esto. ¿Cuánto dura esto? ¿No ven? Ahora, me dirá, pero listen, no puedo ponerle 10 milisegundos porque esto es continuo en la base, ¿o no? ¿O hay interrupción? No hay interrupción, es continuo, ¿sí? Estos 10 milisegundos, chicos, representan esto, el tiempo que dura esto, porque se considera esta punta, ¿sí? Se considera esta punta, el intervalo que va a haber en esta punta. Eso es lo especial de esto, ¿sí? Eso es lo especial de las corrientes diadinámicas. Lo que ha hecho Bernard es básicamente tomar esta corriente, que era directa, si lo hubiera mantenido así recta como está, no hubiera habido intervalo. No hubiéramos podido tener los 10 milisegundos, ¿sí? Porque hubiera sido continuo, ¿no? Pero debido a la forma, por la obtención de la red urbana, sí se genera un pequeño espacio entre pico y pico. ¿No? Ese espacio que estamos viendo acá, entre este pulso y este pulso, nos va a dar una frecuencia. Y esa es la frecuencia que tenemos aquí, 1000 entre 10, 100 Hz, 100 pulsos. ¿Sí? Debemos comprender que la corriente diadinámica, si bien presenta un intervalo en los picos más altos, ¿se entiende, no? Hay un intervalo en los picos más altos. ¿Cuáles son los picos más altos? Esto. Ahí sí presenta un intervalo. Aquí está el intervalo. ¿Sí? Ahí está. Esa es la frecuencia. ¿Sí? En la base no hay una frecuencia. Es una corriente directa que presenta un componente galvánico. ¿Sí? Bastante marcado. Si yo les pregunto ahorita cuánto será el componente galvánico porcentualmente hablando, bien estimado, ¿cuánto creen que sea el efecto galvánico puro de esta corriente? Porcentualmente hablando.
¿Un 30? Ya. Ya, Un 15. ¿Cómo han razonado sus compañeros? Voy a presumir cómo han razonado. ¿Sí? De aquí a aquí es el 100%, ¿verdad? De flujo de carga. Yo les he dicho cuánto es el porcentual de corriente galvánica pura. Si yo digo, aquí será 25. y en esta parte, que es la parte más baja, ¿cuánto será? 10. ¿Así has razonado? Sí. A ver. No, sí, ¿verdad? Sí, por el espacio, digamos, en lo que dijo que es directo. Claro que sí. Entonces, si hacemos esa lógica, esta corriente tiene un 15% de efecto o de corriente galvánica pura, porque en la base es eso lo que se está viendo, ¿verdad? No puedo hablar yo de un porcentaje mayor porque estoy viendo que en los picos más altos hay una separación. Por tanto, eso ya me limita en cuanto al efecto galvánico puro. ¿Sí? Eso pasaría con la modulación 1. Eso, tenemos una preguntita de Ujú. dónde sale mi. ¿De dónde sale mil? ¿Esto? Ajá. Esta es la unidad de tiempo de flujo de carga, que siempre se maneja, la unidad de tiempo en la que se mide. ¿Un segundo? Un segundo. Ah, ya, eso. No podemos mezclar segundos con milisegundos. Claro, pero es el que es un segundo cambiado a milisegundos. Sí. Ah, ya. ¿Ya? Siempre para valorar corriente usamos un segundo. ¿Ya? Entonces, esta es la DF. ¿No? Una pregunta. ¿Será que esta corriente produce despolarización de unidad motora? ¿Qué es despolarización de unidad motora? O sea, que causa contracción, como Ajá, tal. No causa. ya, No, perfecto. no causa. ¿Por qué? Porque esta, o sea, la diadinámica llega justo, o sea, al punto antes de despolarizar, porque se quiere causar una analgesia, no una contracción. Pero ¿por qué? Viendo esto, ¿por qué no produce Por contracción? ejemplo, existe la separación del tiempo de separación de cada pulso. Pero aquí no hay separación del pulso. Ah, porque no existe un intervalo de pulsos, ¿verdad? No hay un intervalo de pulsos, no hay una pausa. Recuerden ustedes que el requisito para que haya contracción es que haya fase de despolarización, contracción, repolarización y esto que es súper importante, periodo refractario, ¿verdad? O pausa en la corriente se llama pausa, ¿sí? Pero fisiológicamente tiene que haber el periodo refractario, tiene que haber, porque en este tiempo, en el periodo refractario, siempre se va a producir síntesis de calcio, ¿o no? En los fenómenos de puentes cruzados. Sí. Liberación de calcio, contracción, sintetización de calcio nuevamente, ¿verdad? Aquí se da un fenómeno de consumo de energía, potasio, etc., desinhibición, ¿no? Y aquí hay otra vez síntesis de calcio por las cisternas, ¿no? Si no hay esto, como lo que está pasando aquí, no hay contracción, no van a tener contracción. ¿Sí? Entonces en la modalidad DF, ni piensen en tener contracción muscular. Por más que la amplitud sea bastante alta, no va a haber contracción. ¿Sí? ¿Cómo lo va a percibir el paciente? Una corriente constante. No puede ser constante tampoco, ¿verdad? Porque si fuera ¿Cómo? constante, Sería. Si no estoy mal en las diadinámicas, se siente como si fuera como unos pinchacitos, o sea, como que. Sí, como. un pequeño hormigueo. Ajá, pero así, o sea, rapidito. Rapidito, claro que sí. Exacto. Exacto. Lo van a sentir como un pequeño hormigueo, como las patitas de una hormiga, así lo van a sentir. No va a haber contracción por más que sumamos la intensidad, porque no hay un periodo de descanso. No hay una etapa de descanso que permita la repolarización de la unidad motora, ¿no? Entonces,
nosotros le quitamos todos los efectos fisiológicos que nos puede dar la contracción muscular. Aumento de flujo sanguíneo, eliminación de sustancias. Le quitamos a esta modulación porque no hay contracción y no va a haber. ¿Sí? Veamos la modulación 2, o también llamada MF. La modulación 2 o MF, fíjense, es muy diferente porque esta ya sí tiene un intervalo, ¿verdad? La duración de, está muy bien flechita. La duración de pulso, por si acaso, es 10 milisegundos y la pausa también es 10 milisegundos. ¿Sí? Tenemos 10 milisegundos de duración de pulso y 10 milisegundos de pausa. Si yo hago la relación y sumatoria de 10 más 10 y lo divido entre el tiempo de carga, me va a dar 50 hercios. Entonces, esta corriente trabaja con una frecuencia de 50. La otra trabajaba con una frecuencia de 100. ¿Verdad? Ahora se entiende por qué el concepto general de diadinámicas nos decía que son corrientes que trabajan con bajas frecuencias entre 100 o 50 hercios. ¿Sí? Bueno. En este caso vamos a ver que el intervalo que está presente nos va a permitir que haya excitación, ¿verdad? Va a haber contracción. Por tanto, a esta modulación, por ejemplo, le damos sí un efecto de contracción muscular o mejoramiento de la circulación sanguínea, el mejoramiento de sustancias de desecho, eliminación de sustancias de desecho, etc. ¿No? Pero esta corriente, como trabaja con 10 milisegundos de intervalo, nunca va a poder producir tetanización de fibra. ¿Sí? O sea, no va a poder producir una contracción sostenida. No va a producir. Porque el tiempo de intervalo que tiene es de 10 milisegundos. Es muy corto. ¿Sí? Esto es importante que se acuerde. Además que la relación que hay entre excitación y tiempo de reposo está muy a la par. O sea, es 1-1, 10-10. ¿Verdad? Hemos dicho que para producir una buena contracción tendría que ser el doble. ¿Sí? Tendría que ser esto, digamos. Si esto es 10, ¿cuánto tiene que ser su pausa? 20, ¿no? Esa sería una buena. Pero ya de hecho, estas corrientes no son adecuadas para fortalecimiento. Si bien produce contracción, no es para fortalecimiento muscular. ¿Ok? Muy bien, modulación MF. ¿Cómo sentirá el paciente la corriente en este caso? ¿Seguirá siendo hormiguitas? Ya como ¿En casos? ¿O serán vibraciones? Tal vez como vibraciones. Aquí ya va a ser como pequeñas vibraciones, microvibraciones, ¿no? ¿Sí? Microvibraciones. ¿Quién es la persona que me ha prestado su bolígrafo en la anterior clase? Creo que no ha venido. Ya. A partir de esas dos que hemos visto, de la DF y la MF, vamos a ver que nacen estas otras que ya son corrientes moduladas. A estas se les denomina moduladas, netas, ¿por qué? Porque van a cambiar, son una alternancia entre la primera y la segunda. ¿Sí? Y ahí tenemos la de cortos periodos. ¿Sí? Se llaman cortos periodos porque el tiempo de alternancia entre la modulación 1 y la modulación 2 es bastante breve. ¿Sí? Estamos hablando de 1 segundo de MF y 1 segundo de DF. O sea, cambios de 1 segundo por 1 segundo. 1 segundo MF, 1 segundo DF. ¿Sí? Y es de suponerse también que va a ser la frecuencia lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto es para la MF? 50 ¿qué? Y para la DF 100 hercios, ¿verdad? Entonces, igual, en la modulación, en la de cortos periodos vamos a tener 50 hercios, 100 hercios, 50, básicamente es como hacer esto, ¿no? 50 cada segundo, o sea, cambia rápidamente. Por eso se llaman cortos periodos, 1 segundo tras 1 segundo. Bueno, ese cambio de frecuencias le va a dar una propiedad a esta corriente en los efectos, que lo vamos a ver más adelante. Le va a dar una propiedad. ¿Sí? Muy bien.
La duración de pulso y la duración de pausa en la modalidad MF, en el segundo que corresponde al MF, se mantiene. O sea, es 10-10. La duración de pulso en la modulación DF, en el segundo que le corresponde, se mantiene. O sea, va a ser los 10 milisegundos. ¿Sí? Si hay cortos periodos, ¿qué tiene que haber? Largos periodos, ¿no? En el caso de los largos periodos, aquí ya es un poquito, hay que hablar un poco más en este caso de una situación que se va a dar de acuerdo al fabricante. En teoría, los largos periodos son, como su nombre lo dice, una combinación de la modulación MF y la modulación DF en tiempos prolongados. Y tenemos la primera, que es esto, ¿no? 6 segundos tras 6 segundos. Pero esto va a depender mucho del fabricante. ¿Por qué razón? En los equipos de gama baja, que ustedes puedan observar o puedan manipular, el cambio va a ser súbito. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener 6 segundos de MF y en el séptimo segundo, vale decir, si digamos yo estoy acá, segundo 0, y vamos a tener acá el segundo 6, hasta ahí, 6 segundos. En el séptimo segundo vamos a tener la instauración súbita de DF, que va a durar 6 segundos. ¿Sí? Y en el siguiente segundo, aquí también tendría que haber lo que es DF, y va a desaparecer súbitamente en el siguiente. ¿Sí? 6, 6, 6. Entonces el paciente lo va a percibir como un cambio brusco, porque aparece de golpe y desaparece de golpe. ¿Sí? Eso pasa en los equipos que trabajan con esta forma de trabajo, de 6-6. ¿Sí? Los equipos de gama alta, los de gama media también, no trabajan así. Esos equipos utilizan una forma de trabajo un poquito más amigable. ¿Cómo es esa forma de trabajo? 10 segundos por 10 segundos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué razón se da eso? Porque estos equipos no permiten la instauración de las modalidades de forma súbita, sino que lo hacen de forma progresiva. Por ejemplo, en el segundo que está por iniciar, ¿sí? En el segundo 2, digámoslo así, va a empezar a aparecer el siguiente pulso de la DF. O sea, esto va a durar 2 segundos. ¿Sí? La presencia de DF va a durar 6 segundos. Y la desaparición del pulso va a durar 2 segundos. ¿Se dan cuenta? 2, 6, 2. Total, 10 segundos. Entonces, la corriente no es tan agresiva, sino se vuelve más amigable por la forma progresiva de instauración y de desaparición de la modalidad DF. ¿Sí? A esta forma de trabajo, ¿sí?, muchos de los autores, muchos de los fabricantes no le llaman DF, ¿ya? Le dan otro denominativo. ¿Han debido ver ustedes? Le llaman CPID o le llaman CPISO. ¿Por qué? Porque la modulación va variando. No es así marcada, de golpe. No es así, sino que va modificada, es como modulándose. ¿Sí? Esa forma de trabajo que presentan algunos equipos, ¿quién se maneja? Van a ver que en el equipo de Chatanova que tenemos abajo, hay CPID. Y en los equipos de NRAF van a ver que dice CPISO. Y siempre me preguntan, ¿y qué es CPISO? ¿Qué es CPID? Es eso, es la forma de aparición de la modalidad DF. ¿Sí? Ellos le llaman, por ejemplo, LP a la forma de trabajo 6x6, o sea, entrada de golpe y desaparición de golpe. Y le dan el denominativo de CPISO o CPID a la forma de presentación esta. ¿Sí? Progresiva. ¿Se entiende? Sí. Okay. Ahora, para su información,
Estos parámetros que estamos viendo de 10 milisegundos de pulso, 10 de pausa, cortos periodos, 1 segundo tras 1 segundo, largos periodos de 6 segundos por 6 segundos, no se pueden modificar, ¿sí? Porque son corrientes ya diseñadas, ¿sí? Son corrientes que están establecidas. Yo no puedo a gusto decir, no, yo quiero que la de largos periodos ahora dure 8 segundos. Y esto sea 8 también. No puedo modificar eso. Cuando tengan equipos de dinámicas ya vienen establecidos esos, ¿sí? Esta otra es una forma antigua de trabajo, la de ritmo sincopado. ¿Por qué les digo forma antigua? Porque Bernard quería una corriente, una forma de modulación que produzca contracción tetánica. Entonces lo único que ha hecho este señor en su pensamiento ha dicho, entonces como el intervalo no permite que haya recaptación de calcio, entonces le daremos más pausa. Entonces ha seguido utilizando la MF, pero le ha dado 1 segundo de pausa, ¿no? Buscando darle tiempo a la unidad motora para que resintetice calcio. Pero no ha considerado que esta corriente, al ser monofásica, conlleva efecto galvánico y es riesgoso para el paciente. Por eso es que la de ritmo sincopado hasta el día de hoy sigue sin ser utilizada para fortalecimiento muscular. Es más, hay algunos equipos que tienen dinámicas que no presentan esta modulación, ¿sí? La escuela brasilera, que es la escuela de la línea de Carsi, Ibramet, etcétera, sigue presentando esto. Hoy 2023, si ustedes revisan un equipo brasilero, les va a seguir viniendo con ritmo sincopado. Y uno dice, pero si ya no se usa, ¿por qué viene el equipo de este año con ritmo sincopado? Porque ellos han visto y mantienen y sostienen que esta corriente, si bien no va a servir para hipertrofiar un músculo, sea tónico o fásico, sí nos puede servir para aumentar el tono muscular. ¿Sí? Ellos siguen utilizando, pero para tono muscular, porque las sacudidas que produce este tipo de corriente son óptimas para aumentar el tono, ¿sí? Son óptimas. Entonces no se extrañen eso, ver en alguna conferencia, en algún curso que tomen, que ellos recomiendan ritmo sincopado, pero no para hipertrofiar, no para aumentar el volumen, sino para aumentar tono muscular, porque produce sacudidas. ¿Qué es sacudida? Recuerden que estas contracciones, estas sacudidas, ¿sí?, aumentan el tono muscular, siempre. ¿Por qué razón? Porque modifican el estado de tensión del uso neuromuscular, ¿no? Por eso es que se utiliza todavía la ritmos, pero eso es la escuela brasileña, ¿sí? Escuela americana, anglosajona, eliminó de sus equipos la de ritmo sincopado. Mecanismo de acción. ¿Cómo trabajan las corrientes dinámicas? Y aquí hay mucho que analizar, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dice acá, mecanismo de acción, corrientes dinámicas. En general, dice, inhiben la información de fibras delgadas. ¿Cuáles son las fibras delgadas? Fibra C. Esto es analgesia, ¿no? O sea, dice, producen analgesia, ¿sí?, que transmite el dolor crónico, ¿sí?, a través de un fenómeno de embotamiento. ¿Qué es embotar? No es embotar. Embotar. Fenómeno de embotamiento. ¿Qué entienden por embotamiento? Acumulación. Aglomerar, ya. Acumular, aglomerar. Saturar. ¿Qué tal? Saturar. ¿Listo? Yo les digo muchas veces, vamos a quedar acá para que no se estén embotando. Saturando de información. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que se va a producir analgesia por un fenómeno de embotamiento, o sea, saturación. ¿Qué mecanismo de control del dolor se desencadenaba por saturación?
mecanismo? Ajá, ¿qué mecanismo de acción se generaba por saturación de estímulo? Primero, O sea, no, ese es el tercer mecanismo de control. ¿Qué mecanismo? no, el segundo. ¿Por qué el segundo? Porque el segundo, lo que se intentaba hacer era fabricar más hormonas para que después... ¿Más hormonas? Se secretaba, digamos, una sustancia para que después se secrete otra sustancia en mayor cantidad y eso sea lo que elimine el dolor, digamos. Ya, Entonces sería así. el segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el segundo tú tenías dolor, tenías un estímulo que estaba mandándose constantemente. Y para generar analgesia tenías que generar más dolor, supuestamente un pseudo dolor. Tenías que saturar de información, tenías que mandar más. ¿Sí? Ese fenómeno se conoce como embotamiento. Entonces nos dice acá que se va a desencadenar un mecanismo analgésico por embotamiento. ¿No es? ¿Sí? O sea, vamos a desencadenar el segundo mecanismo de control del dolor. Pero ¿quién nos va a generar ese fenómeno de embotamiento? El cambio constante de modulación. Ahora, nosotros hemos dicho, DF, MF, CP y ¿cuáles presentan cambio constante de modulación? Entonces decimos que el segundo mecanismo de control del dolor está desencadenado por un fenómeno de embotamiento en las modulaciones. O sea, estas dos modulaciones son las que están capacitadas o son las que van a desencadenar el segundo mecanismo de control del dolor. ¿Sí? Eso es lo que estoy entendiendo yo. ¿No? ¿En qué caso yo voy a desencadenar el segundo mecanismo de control del dolor? ¿Agudos o crónicos? Entonces, bajo esta lógica, yo digo que yo entiendo que las modulaciones LP y CP las tengo que utilizar en cuadros crónicos, porque estas son las únicas que me generan embotamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las únicas que presentan cambio constante de modulación. ¿No ven? Y ese fenómeno de cambiar constantemente su modulación, o sea, variar la frecuencia 50-100, 50-100, 50-100, se llama efecto cubriente. Obviamente que no voy a tener un efecto cubriente en la modalidad DF, tampoco en la modalidad MF, porque esas no cambian de modulación, se nos presentan una modulación constante, ¿verdad? ¿Se entendió? Entonces estamos viendo aquí, anotamos segundo mecanismo de control del dolor. ¿Quiénes? CP y LP. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora dice, esto ratifica solamente esto, ¿no? El cambio constante de frecuencia de cualquier género de habitación de la corriente. Nos dice que esas son las que cambian, ¿no? Dice acá, estas corrientes también pueden desencadenar en primera instancia el primer mecanismo de control del dolor. ¿Sí? ¿Cuál de las dos va a generar una acción muy parecida al estímulo de sobarse la piel? ¿CP? ¿Cuál de los mecanismos? ¿Cuál de las modulaciones genera un estímulo muy parecido al de sobarse la piel? De las cuatro. De las cuatro. MF hemos dicho que va a ser como vibraciones. Entonces yo estoy viendo que esta modulación, la DF, es muy parecida al fenómeno de sobarse la piel. ¿Ve?
Entonces veo que la DF me va a desencadenar el primer mecanismo de control del dolor. ¿Lo ven? Y el primer mecanismo de control del dolor se utiliza para etapas. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces aquí yo pongo primer mecanismo de control del dolor. Y digo que la modulación que está encargada para desencadenar el control puerta o de Merck igual va a ser la modalidad DF, porque es la más amigable, ¿sí? Porque es la más tolerable, es la más inocua de todas, ¿sí? Y estímulo sensitivo. ¿Eh? También dice acá que se puede desencadenar el tercer mecanismo de control del dolor, pero no es de una manera muy acertada. ¿Sí? Tercer mecanismo de control. ¿Cuál era el requisito para desencadenar el tercer mecanismo de control del dolor? No, el cortisol era la sustancia que estaba comprometida. Así como en el segundo mecanismo de control del dolor, la sustancia neuromoduladora era la sustancia neuromoduladora. En el segundo mecanismo de control del dolor, ¿cuál era? ¿Qué cosa? ¿Del segundo? ¿Cuál era la sustancia neuromoduladora del segundo mecanismo de control del En el dolor? segundo, la serotonina. Serotonina. En el tercero, ¿cuál es la sustancia? Era no, Ay, ¿Era él? El La sustancia, ahorita lo han dicho. El cortisol. En el tercer mecanismo era el cortisol, la sustancia. En el primero, ¿cuál era la sustancia? ¿Endorfinas? Las la sustancia neuromoduladora. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que se necesitaba para desencadenar la liberación de cortisol? ¿Cuál era el requisito que hemos dicho? ¿Estrés? No, el estrés era una forma. ¿Qué es lo que se necesitaba? No, esa era la consecuencia. La estimulación de la sustancia física. ¿Qué necesitábamos para que se produzca todo ese mecanismo feedback que llegaba a la glándula suprarrenal y hacía que la glándula suprarrenal libere cortisol? ¿Cuál era el estímulo? ¿Qué tenía que haber? ¿Qué estímulo? ¿Qué tenía que haber? De los vasos sanguíneos. ¿Qué tenía que pasar con los vasos sanguíneos? Ya tibio. Tenía que haber vasodilatación, aumento de flujo sanguíneo. Ese era el estímulo, ese era el desencadenante de todo. Tenía que haber aumento de flujo sanguíneo. ¿Sí? Ese era el requisito, ¿verdad? Ahora, de todas estas modulaciones, ¿cuál de estas me produce aumento de flujo sanguíneo de manera indirecta? La MF y la. Estas dos eran las que probablemente me podían producir aumento de flujo sanguíneo, porque las dos me podían producir ¿qué? Vibraciones y contracciones. Estas dos me podían producir el tercer mecanismo. Probablemente. Ahora, ¿por qué decimos probablemente? Porque si yo aplico, por ejemplo, modalidad MF o CP en mi mano, ¿será que ese aumento de flujo sanguíneo de mi mano va a llegar a influir en la neurohipófisis? ¿O es una zona muy corta, muy chiquita, muy pequeña, muy irrelevante, ¿verdad? Pero si yo aplico, por ejemplo, MF y CP en toda la columna vertebral, ¿será que se produce? Sí. O si aplico en toda la extremidad inferior, ¿será que se produce? Sí. Por eso decimos que probablemente el tercer mecanismo sí se produzca. Va a depender de cuán extensa sea la zona de aplicación. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿se entiende? ¿Está claro esto? De los efectos. Tengo una preguntita. Porque eso de activar
denominación nada más. Es una variante de la misma, pero cómo representa nada más. ¿Ya? Ahora, olvídense de encontrar en los equipos, ya en la parte práctica clínica, no hay equipo alguno que venga como modulación 3, modulación 2, modulación no. Toditas vienen con nombre. Toditas siempre van a ser CP, LP, MF, DF. ¿Sí? No hay modulación 1, 2, 3, solamente con fines de numeración de orden, de aparición nada más. ¿Ya? Ok. Los efectos fisiológicos de las corrientes van a derivar siempre de cómo sean las corrientes. ¿Sí? Las corrientes diadinámicas pueden tener efectos de acuerdo al componente galvánico. Por ejemplo, componente galvánico tienen todas, ¿o no? Porque son monofásicas. Toditas tienen, en mayor o menor proporción, pero toditas tienen. Miren, por ejemplo, miren, efecto galvánico, miren, toditas. Toditas. Porque todos son básicamente derivadas de una galvánica y todas son monofásicas. Todas van a tener eso. ¿Vale? Por el componente vía sensitiva, ¿se sienten todas? Sí, entonces todas van a tener efecto vía sensitivo, ¿no? Si yo tuviera una corriente, por ejemplo, vía dinámica, vamos a suponer que yo tengo una corriente vía dinámica, así, pero la duración de pulso dura 1 microsegundo y la pausa también dura, qué sé yo, 2 microsegundos. ¿Será que se siente esta corriente? No, porque estamos hablando de microsegundos. ¿Sí? El paciente no lo va a sentir. ¿Será que tiene un efecto sensitivo, vía sensitiva? No, porque no lo siente, pues, ¿no? En este caso, todas las diadinámicas se sienten, por eso tienen un efecto vía sensitiva. ¿Sí? Ahora, de todas estas, ¿sí? Hay algunas que tienen un componente antiálgico, pero vía excitomotriz, o sea, vía contracción. Tercer mecanismo de control del dolor. ¿Cuáles son? Principalmente CP y ERES. ¿Sí? Principalmente. Y hemos dicho que ya los equipos que no tienen ERES, bueno, no tienen ese efecto. Pero sí está la. Entonces, si yo les pregunto, el mecanismo de acción de la corriente o de la modulación CP se produce por un fenómeno de embotamiento a nivel del asta posterior de la médula espinal. Falso, verdadero. Falso, porque su mecanismo de acción es vía contracción, porque aumenta el flujo sanguíneo y eso desencadena la liberación de cortisol para la estimulación de las glándulas suprarrenales, la estimulación de la neurohipófisis, liberación de la propia melanocortina, liberación de beta-endorfinas y etcétera, etcétera, que es el tercer mecanismo de control del dolor. ¿A ver? Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. ¿Cómo son las sensaciones de las modulaciones? Las modulaciones tienen diferentes sensaciones que están derivadas de acuerdo a la forma de la corriente. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta que es la más inocua, la más amigable, que es la DF, ¿no? Un grito débil, un hormigueo ligero, ¿sí? Apenas alcanza el umbral sensitivo. ¿Okay? Esta modulación, chicos, se recomienda que se tiene que pensar previo a cualquiera de las utilizaciones de las demás modulaciones. Siempre van a ver que en los equipos que tienen combinaciones ya de modulaciones, van a ver que siempre inicia con DF. Por ejemplo, si yo les presento una combinación de DF más LP, ¿para qué será? ¿Cómo? DF más LP. ¿Qué fin tendrá? Analgésico neto, ¿verdad? Neto para casos crónicos. Si yo les doy, por ejemplo, una combinación de DF más CP, para analgésico y para mejor diamostrofismo. Exacto, bien, muy bien, para analgesia también, pero vía nutrición. ¿A ver? Si yo les doy una combinación de DF más CP, más MF, ¿todo? No, para DF más MF. MF para... ¿Podrá ver? No.
LP y No, porque ya sería LP y CP, ¿no va? No va a haber, pues. Siempre va a haber las combinaciones de DF más LP o DF más CP. ¿No va? ¿Sí? Ahora, si yo le pregunto una combinación, por ejemplo, imagínense, una combinación de MF más CP, ¿para qué creen que sea? Meramente esa combinación para todo. entre MF y CP. Para mejorar la corrección del tono, La nutrición. Nutrición. la nutrición. Esto es meramente nutrición. MF y CP. ¿Sí? Totalmente es para nutrición, para mejoramiento de la circulación sanguínea, para eso. ¿Sí? En el caso de la MF, por ejemplo, la sensación es la que hemos dicho al inicio, ¿no? Vibración, ligera microcontracción, aquí le ponemos esto. No digamos contracción porque a veces uno cuando ve contracción entiende esto y no va a pasar eso. Microcontracción, ¿no? Temblorcitos, ¿ya? Eso causa mejoramiento de la circulación. En el caso de la LP, fíjense, dice efecto analgésico fuerte, es crónico. Para casos crónicos y es segundo mecanismo de control del dolor, ¿ya? Algo que quiero que se acuerden de toda esta tablita es esto. DF, detección de puntos gatillos. Esta es una de las mejores modulaciones que hasta el día de hoy se sigue utilizando para detectar puntos gatillos miofaciales, ¿ya? Y lo vamos a ver en la parte práctica con el electrodo de rodillo, ¿ya? Ahí vamos a detectar puntos gatillos con la modulación DF. Y otra cosa que quisiera que se acuerden es esto, que la modulación CP es la modulación exclusiva para edemas. ¿Sí? ¿Y eso por qué se da? Porque el edema puede ser evacuado gracias al efecto de contracción simple que presenta. Entonces se evacúa con facilidad y puede facilitar su remisión. ¿Sí? Muy bien. Existe esta tablita que es buena, que personalmente casi siempre la aplico, que es esto, la aplicación de lo más suave a lo más fuerte. La aplicación ideal está en esto, comenzar siempre con lo más suave, que sería esta modulación, y terminar en esta, que sería una de las que estimula más fuerte, la unidad neuromuscular, ¿ya? Pero siempre poniendo énfasis en la modulación que se quiera. Si yo tengo un paciente que tiene un problema de dolor crónico, ¿con cuál comienzo? Siempre voy a comenzar con esta, ¿verdad? ¿Y cuál será mi modulación de elección primaria? No. Si es un dolor crónico, ¿sí? Sería LP. Si tengo un paciente que tiene un dolor crónico, pero por trastorno trófico, esta va a ser mi base. Que no implica que yo no ponga la LP. Tengo que colocar también, pero no es mi primaria es CP. ¿No ves? ¿Sí? Si tengo un paciente con una úlcera por decúbito, una úlcera, una escara en sacro, y quiero trabajar con diadinámicas, pero si no coloco alrededor de la herida, no sobre la herida, esta va a ser mi modalidad de elección, ¿no? Alguien me dice, ¿pero por qué no le pongo CP? Porque estamos frente a una herida, no le vas a contraer la herida, va a sangrar, ¿verdad? Entonces yo tengo una modalidad de elección, sería la MF, ¿sí? Se recomienda que en la modalidad de elección que nosotros tengamos, vamos a suponer que yo tengo un proceso de trastorno de dolor por alteración trófica, que sería esta modalidad de elección, se ponga más tiempo, se recomienda 10 minutos, ¿sí? ¿Sí? Y la mitad o el 50% de tiempo a las demás modulaciones. O sea, yo puedo colocar 5, 5, 10, 5. Total de la sesión de tratamiento, 25 minutos, ¿verdad? Si yo tengo un proceso de dolor crónico sin trastorno trófico, ¿verdad?
En el caso de que tenga un dolor agudo, ¿cómo manejo? El CP sería Dolor agudo. FS. ¿Cuánto tiempo? 10. 10. ¿Pongo el EP? No la pongo. ¿Pongo CP? Sí. ¿Pongo CP? No. Si es agudo, Pero es que es alguno, no. ¿Pongo MP? ¿no? No, pues no puede haber esa combinación entre DF y No la pongo. Entonces me mantengo con DF. ¿Puedo variar un poquito el tiempo? Sí. Pero no más. Esto por caso agudo. ¿Vale? Me mantengo con eso. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la parte práctica. Por eso es que la dosificación, dice, miren, la intensidad de la corriente nunca debe despertar dolor. O sea, ninguna de las modulaciones debe despertar dolor. Esa es una de las normas, ¿no? Y está con mayúscula y en rojo, que no debe despertar dolor, ¿no? Se puede aumentar de 2 a 4 veces la intensidad en la modulación que se desee tener más efecto, ¿no? Pero respetando el principio de las corrientes galvánicas, no superar los 15 miliamperios, ¿verdad? Solamente corrientes ultra Reistraber, ultra excitantes, nos permitían romper esta norma, pero en dinámicas no. ¿Sí? Duración de tratamiento, aquí está, ya entienden por qué dice de 30 minutos, ¿verdad? Ahora, aplicar 2 horas, yo no les recomendaría tanto tiempo para una galvánica. ¿Sí? Pero la teoría está, ¿ya? Listo. Ok. ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Vías dinámicas? Sí. Entonces, a partir de ahora, ustedes agarran